Prepárense. Bienvenidos. Estás por entrar a un mundo de música, donde solo escucharás lo mejor. Donde todos tus sentidos despertarán al máximo. Creando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark. En MP3. Vacas verdes, duplicamos. Ya que andamos, el negocio está redondo y me la paso en mi Camaro, ruleteando. El dinero no ha cambiado, mi persona sigue una idea de Luis En Vuitton. MP3. También un cantón con un Rolex en la mano, por él en un Rolls Royce. Ya que ando al millón con tanto. En MP3. Antes de conocer a Thomas Malthus y a David Ricardo, debemos ubicarnos en el contexto de una época distante y sumamente importante para las ciencias, la tecnología y los aportes teóricos de Malthus y Ricardo. Aunque claro, a partir de entonces el medio ambiente se ha ido destruyendo y explotando hasta el grado de casi dejarnos al borde de la extinción. Pero sí, estamos hablando de la Revolución Mexicana. Ah, se la creyeron. No, no es cierto. Nos referimos exactamente a la Revolución Industrial. Principalmente, ya que otros sucesos como la Revolución Francesa y sus ideas de perfección humana, así como las leyes de pobres, también fueron influyentes, pero la Revolución Industrial se llevó el protagonismo. No nos vamos a detener a explicar cada detalle y suceso de este gran proceso de transformación, que ojo, hablamos de la primera Revolución Industrial, la que sucedió como de 1750 a 1830, porque no fue como que alguien en su momento dijera, 23 de abril de 1749, hoy empieza la Revolución Industrial. Fue hasta tiempo después que los historiadores la categorizaron como tal. Así que les hablamos de la primera revolución industrial, no de la segunda. Pero bueno, en resumen, la revolución industrial fue humo, crecimiento demográfico abrumador, inventos como la máquina de vapor que llegaron a cambiar todo de manera abrupta, más humo, explotación de recursos naturales y por supuesto humanos, pobreza, mayor desigualdad y un sinfín de progresos en la tecnología, las ciencias, cambios en las sociedades y su dinámica, así como una creciente globalización. Y lo que en realidad nos importa para efecto de ese trabajo, grandes cambios en la economía. Thomas Robert Malthus nació en 1766 en Inglaterra y, como la mayoría de los autores que hemos revisado en área básica, además de ser hombre, nació en una familia acaudalada y privilegiada. En este caso, una familia de intelectuales muy importantes, tanto así que sus padres se codeaban con los mismísimos David Hume y Jean-Jacques Rousseau. Tuvo una carrera académica de excelencia en el Colegio de Jesús en Cambridge, ahí mismo sirvió en el equipo de dirección. Además fue pastor anglicano y por si fuera poco, también fue profesor de economía hasta el día de su muerte en una de las instituciones creada por la Compañía de las Indias Orientales para formar a los futuros encargados de la explotación británica en todas sus colonias esclavizadas de ultramar. Influido por los sucesos de su época, como el increíble crecimiento demográfico en el Reino Unido de finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa y su profunda fe anglicana, creó grandes aportaciones a la economía y a la demografía, siendo una característica clave su visión pesimista y crítica ante las ideas utópicas de la Revolución Francesa. Lamentablemente, Malthus tuvo que ir a enseñar la economía a Diosito en 1834, pero sus ideas y aportaciones son tan importantes y trascendentales que jóvenes como nosotros, en una Universidad de México, lo estamos analizando y tratando de entender en este preciso instante. Thomas Robert Malthus, pensador independiente y un personaje destacado para el pensamiento económico, pues sus publicaciones como la doctrina sobre la población serían piedra angular para el estudio de la economía. El principio de población de Malthus influyó en el pensamiento económico de la época y en el subsiguiente. Gracias a la presentación del problema demográfico de la tesis, la población tiende a aumentar más deprisa que las existencias de alimentos. Antes de entrar de lleno a su principio, mencionaremos las tres causas que fueron el origen de la formulación definitiva de la teoría de la población. El primero es que en Inglaterra, a partir aproximadamente de 1790, los alimentos dejaron de ser suficientes y por consiguiente se tuvo que empezar a importar, lo que generó la subida de precios en los alimentos a una población que cada vez iba creciendo en cuanto a número. La segunda causa fue la sensación de que las clases de renta más baja eran más pobres que antes,
pues la industria y la urbanización no le favorecían de igual forma a las distintas clases sociales. La tercera fue una discusión que tuvo Malthus con su padre Daniel, acerca de autores utópicos, como Godwin y el Marqués de Condorcet, con quienes compartía la idea de que el carácter de una persona es modelado por el entorno en el que éste vive, mas no se hereda. Esto último llevó a Malthus, en 1798, a escribir su primer ensayo referido a la población. En él establecía que la pobreza y el sufrimiento no se debían a las instituciones sociales y políticas, y que los cambios de estas instituciones no erradicarían los males de la sociedad. Se debía más bien a que la población aumenta de manera geométrica y los alimentos de forma aritmética. En este ensayo estableció dos proposiciones. La primera refería que los alimentos eran necesarios para la existencia humana, y la segunda, que la pasión entre los sexos no va a cambiar porque es algo característico del hombre. Para enunciar estos supuestos, no utilizó pruebas estadísticas, algo que después obstaculizaría esta teoría, y que cambiaría para la segunda edición de su ensayo con una óptica de sustento científico. Para el año de 1830, con varias modificaciones antes, culminó y publicó su ensayo titulado A Summary View of the Principle of Population. Malthus basó su principio en dos supuestos. En el primero, estableció que la población aumentaba el doble en progresión geométrica cada 25 años cuando ésta no se ve limitada o frenada, aunque no necesariamente tuviera que ser la tasa real ni la tasa de crecimiento máximo en la población. Y en el segundo, a la idea de que los alimentos aumentaban en progresión aritmética, pero le agregó el freno de la contención moral, que hace alusión a la posposición de actividades sexuales matrimoniales. Estos postulados hicieron notable la gran diferencia existente entre el crecimiento en potencia de la población y la oferta de recursos de subsistencia, o sea, los alimentos. La gran divergencia mencionada puede controlarse mediante frenos que regulen el crecimiento de la población para que se ajuste a la cantidad de alimentos existentes, los cuales estaban clasificados en dos. Por una parte, encontramos a los frenos positivos, en donde las tasas de mortalidad aumentaban como resultado del hambre, enfermedades, guerras, catástrofes, etc. Y los frenos preventivos, que se basaban en la disminución de la tasa de natalidad que se lograba con la posposición del matrimonio, que de acuerdo a Malthus iba de la mano con la anticoncepción. Estos frenos se encontraban ante dos asuntos: uno teórico, que se centraba en los frenos reales del crecimiento de la población, y la cuestión práctica, que se fijaba en las soluciones de dicho problema, es decir, cuáles eran los frenos que debían ser aplicados en mayor cantidad. El principio de Malthus fija que entre más frenos sean aplicados, la población va a disminuir, pero que si la suma de los frenos es menor a la de la procreación, la población aumentará, y mientras estos dos factores, frenos y procreación, se mantengan a la par, el cambio será inalterable. A continuación pueden observar un cuadro en donde se establece la distinción de Malthus entre frenos positivos y preventivos. Malthus estableció que esta constante relación entre el crecimiento exponencial de la población y la cantidad de alimentos conllevarían a una economía de subsistencia. Y aunque con el paso del tiempo se ha comprobado varias veces que esta afirmación está equivocada, la teoría de la población es válida, porque permite explicar y brindar conclusiones generales que refieren a la población y subsistencia en distintos tipos de economía en varios contextos históricos. Dentro de sus grandes errores, podemos encontrar que nunca analizó la posibilidad de controlar la población por medio de la contracepción, que es el método o dispositivo para prevenir el embarazo no deseado. Más aparte, Malthus confundió el deseo sexual con el deseo o la decisión de tener hijos, pues en la actualidad es común observar la marcada diferencia aquí planteada entre tener sexo y el querer un hijo, pues esto último muchas veces es postergado por razones económicas, estéticas o libertad personal. Además, él no creía en el mejoramiento de la tecnología agrícola para solucionar el problema de expansión de la humanidad con mayor producción de alimentos. De acuerdo al libro Historia del Pensamiento Económico, la influencia de Malthus en la economía clásica es mayor de la que él se hubiera imaginado. Los economistas clásicos utilizaron el principio malthusiano para criticar las leyes de pobres,
el análisis de los salarios que lograron combinando la tesis malthusiana con la doctrina del fondo de salarios se ha denominado Ley de Hierro de los Salarios. Los naturalistas británicos Charles Darwin y Wallace, que formularon cada uno por separado lo que se conoce con el nombre de teoría darwinista de la evolución, reconocieron ambos que Malthus influyó notablemente en su pensamiento. David Ricardo incorporó la teoría malthusiana de la población a la economía política clásica. La idea de Malthus fue indispensable para futuros economistas, pensadores y demógrafos, entre ellos los mismísimos David Ricardo, Darwin y Wallace. Y sí, quizá Malthus no sea el mejor motivador personal o alguien quien quieras invitar a una fiesta, pero él tenía un punto. Mientras sigamos reproduciéndonos, estaríamos condenados a hambrunas, epidemias y guerras. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX se retomaron ideas malthusianas, pero vistas desde un enfoque más politizado. Para los neomalthusianos, la reproducción ilimitada de la clase pobre solo la condenaría a la miseria. Proponían que las clases pobres, en una forma de conciencia social, limitaran su procreación. Así que sí, esa idea lleva vigente desde finales de 1800, y no es una loca idea de gente privilegiada que usa Twitter. Los neomalthusianos animaban el uso de los métodos anticonceptivos y el aborto. También hay grandes filósofos famosos de nuestra era que seguro le llevan a Malthus. Thanos, por ejemplo, se crió en un planeta donde ocurrió la catástrofe malthusiana. Los titanes no morían. Thanos sabía que el universo estaría condenado de no limitar la sobrepoblación. Hoy día, existen ciudades que necesitan transportar agua de otras para subsistir. Zonas donde el alimento es casi un sueño. Y bueno, una epidemia, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Malthus tenía razón? De apellido de origen portugués, hijo de un corredor de bolsa y el tercero de 17 hijos, David Ricardo nació en 1772 en Londres, Inglaterra. Educado en el judaísmo, desde muy pequeño, Ricardo trabajaba junto a su padre en las inversiones, y si con el apellido y la historia familiar bastaba para llamarlo mi rayo Whitezican, a los 21 años se casa con una mujer anglicana y su padre lo deshereda. Pero después de una serie de trágicos incidentes, logró amasar una fortuna impresionante, ser una persona exitosa y admirable. Pero gracias a su pasado y a su familia, prácticamente. Pero el que es pobre porque quiere, ¿no? Se desempeñó admirablemente como banquero en la especulación, las inversiones y la compra-venta de terrenos. Pero el mayor cambio en su vida llegó en 1799, cuando descubre a Adam Smith y su obra La riqueza de las naciones. A partir de ahí, el cerebro de Ricardo comenzó a producir gran cantidad de muy importante conocimiento de la economía, siendo una característica el gran nivel de abstracción que lograba al momento de su teorización. Finalmente, luego de muchos viajes y por una infección en el oído, en 1823 llegó el momento de Ricardo para reunirse con el Creador y dar cátedras de economía a todos los angelitos por el resto de la eternidad. El primer tratado sobre la renta, que podría llamarse clásico, fue escrito por James Anderson, un agricultor e inventor del arado escocés. En 1777, Anderson publicó un folleto que establecía el principio de los rendimientos decrecientes, de los que les hablaré más adelante. Este hallazgo fue seguido por varios descubrimientos en 1815 por Sir Edward West, Malthus, Robert Torrens y Ricardo. Aunque son diferentes presentaciones, en esta ocasión nos concentraremos en la presentación de Ricardo, porque es la más relevante en el presente contexto. La iniciativa para el desarrollo de la doctrina clásica de la renta fue la polémica sobre las leyes de granos, que sucedió durante las guerras napoleónicas. Estas leyes fueron aprobadas por el Parlamento en 1815 y cubrían de manera eficaz el objetivo de forzar una agricultura más intensiva y extensiva en Inglaterra. Fue esta cuestión de proteccionismo agrícola y sus efectos sobre la distribución de la renta y el crecimiento económico los que suministraron el estímulo para el desarrollo de la teoría clásica de la renta. En aquellas épocas, los propietarios de las tierras las arrendaban en lugar de explotarlas directamente, y David Ricardo se dedicó a observar las cuestiones relativas a la renta de la tierra. Él defendió que la renta se basaba en la diferencia existente entre la fertilidad que ofrecía y la ley de los rendimientos decrecientes. Según Ricardo, cuando la población es baja con respecto a las tierras disponibles, solo serán cultivadas las mejores, no existiendo por tanta renta
ya que nadie estaría dispuesto a pagarla mientras existan otras igualmente buenas y no ocupadas. Lo mismo sucedería de no existir la ley de los rendimientos decrecientes, ya que si al aplicar mayor cantidad de trabajo y capital a una misma tierra se obtiene de ella rendimientos proporcionales, solo se cultivarían las más fértiles y por lo tanto no habría renta. Con esta teoría de la renta diferencial, Ricardo introdujo la ley de los rendimientos decrecientes, la cual establece que si un factor de producción se incrementa continuamente y los demás se mantienen constantes, la tasa a la que aumenta el producto total acaba disminuyendo. O sea que cuando se produce un aumento de la población y por tanto de demanda de alimentos, se van cultivando cada vez tierras menos fértiles. Esto implicaría un aumento continuo de los precios de los alimentos y, por lo tanto, los salarios nominales deberían aumentar de una forma acorde al costo de las subsistencias. Aunque por otra parte, no sería necesario que también lo hiciesen los reales. Pasando ahora a la teoría del valor de David Ricardo, esta teoría consiste en denotar las dificultades que suponen los costes de producción para el comercio internacional, por lo que los salarios de los empleados tendían a ser necesarios para sobrevivir y reproducirse. De acuerdo a la teoría, si se establecen salarios superiores a lo necesario, la población aumentaría y los valores bajarían al haber más oferta. Lo contrario a esto, si el sueldo se situaba por debajo de lo básico, a la población bajaría y aumentarían los costes de la mano de obra, tal como pasó en la epidemia de la peste negra de 1348. Entonces, el equilibrio se produce por los sueldos de subsistencia que permitieron la reproducción. Por lo tanto, el valor del trabajo se determinaría por el número que necesita hacer un empleado para mantener un sueldo que les permita mantenerse a él y a su familia, por lo que el trabajo sería la fuente de todo valor. Un sueldo de subsistencia va a ser el salario necesario para mantener un hogar en el nivel de umbral de pobreza y expresado en la remuneración por hora equivalente. Sabemos que el valor de un producto se va a dar de acuerdo al tiempo o al esfuerzo invertido por el trabajador. De acuerdo al tiempo que se invierta o el esfuerzo que requiera, ya sea de un solo trabajador o varios, se va a aumentar o disminuir el valor. Es posible que con la tecnología el tiempo sea menor y por lo tanto pueda disminuir el valor del producto. Por lo tanto, también tenemos la ley de oferta y demanda, que nos dice que a mayor oferta, menor demanda y viceversa. Cuando hay un producto en abundancia, su costo o valor bajará, y si hay escasez del producto, el costo o valor aumentará. Continuando con la teoría de valor-trabajo, todas las cosas tienen un valor relativo. Como decía Ricardo, el valor de cambio de los bienes producidos es proporcional al trabajo empleado en su producción, pero no solo de la producción inmediata, o sea el obrero, sino también todos aquellos implementados o máquinas requeridas para llevar a cabo el trabajo particular para el que fueron aplicadas. Por ejemplo, vamos a hacer unos calcetines, ¿no? Para poder hacer calcetines de algodón se necesita un suelo en donde crece el algodón, un transporte donde se transportó el algodón, y ese transporte también tiene un precio. También está el trabajo del hilandero y del tejedor, y el hilandero y el tejedor tienen herramientas. Una parte del trabajo también es del ingeniero, del herrero, del carpintero, de aquellos que hicieron los edificios y construyeron la maquinaria necesaria, y también el trabajo del comerciante del menudeo. Todos estos implementados definirán cuánto cuestan esos calcetines, esas medias. ¿Qué dicen? Un poco más confuso, ¿no? El valor quizá no solamente es oferta y demanda. Para Ricardo, la suma total de esas diversas clases de trabajo determina la cantidad de otras cosas por las cuales podrían intercambiarse esos calcetines. Es sorprendente el pensamiento que tenía el gran economista David Ricardo. Sin duda, fue un personaje que veía el mundo pensando en el futuro, pero entendiendo la realidad que vivía en el presente. Muchas gracias, compañeros, por su explicación, porque podemos entender a rasgos generales la teoría del valor y la teoría de la renta que escribió David Ricardo, y entender hacia qué punto se dirigía su pensamiento, así como el mérito de Robert Malthus para explicar los fenómenos de la población.
No debemos olvidar y perder la secuencia de lo que ocurrió con los economistas clásicos, partiendo desde el gran Adam Smith con sus distintas teorías que elaboró, para que después David Ricardo retomara algunas y refutara lo que a él no consideraba así. También la influencia que tuvo Robert Malthus. Para ellos tres, sus enfoques de crecimiento productivo se centraron en tres piezas clave: la tierra, el trabajo y el capital. Ahora hablaremos acerca de la teoría de la distribución que propuso David Ricardo. En ella se enfoca en tres factores principales: el terrateniente, el capitalista y el obrero, con los cuales podían determinar el reparto del producto total de los salarios, los beneficios y la renta de la tierra. Desde un comienzo, David Ricardo se dio cuenta que el terrateniente era quien obtenía los mayores beneficios y que al existir una mayor demanda de alimentos, las producciones tendían a incrementarse. Este punto es muy importante, ya que se debe entender que las tierras no son iguales y en algunas el valor que se ocupa para la producción es mayor, por lo cual provoca que las tierras que mantienen un precio fijo de renta aumenten considerablemente. Siempre se ha sido consciente de que el salario de los obreros apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas. Ellos consideran que un aumento gradual puede traer graves desventajas y consecuencias por una mayor demanda de trabajo de los obreros en los futuros años. David Ricardo afirmó que el mayor beneficiado era el terrateniente y quien tenía las mayores pérdidas, el capitalista. Puede sonar un poco confuso, sin embargo, lo que se establece en la teoría de la distribución de David Ricardo es eso: entender hacia dónde van los beneficios económicos y cómo se logra mantener un equilibrio entre la renta de la tierra y los salarios de los trabajadores. Ricardo tenía ideas interesantes. En sus ideas puso temas que más adelante retomaría el amigo de todos los niños, Karl Marx. Su teoría del valor, en conjunto a su teoría de la distribución y los salarios, podría significar quizá la prehistoria de la teoría de la plusvalía de Marx. Si bien Ricardo no peleó como Marx, este sí mostró su opinión contra una clase social. Llamó parásitos a los terratenientes, y mediante su visión de libre mercado, Ricardo dijo: ¿por qué demonios nos aferramos a cultivar trigo si ya vimos que no jalamos para eso? Mejor vamos a dedicarnos a lo que sí somos productivos, la industria. Ricardo era un liberal, que apoyaba la división de trabajo. Para Ricardo cada país era más eficiente en una cosa que en otra. Si todos nos dedicáramos a eso, la productividad global aumentaría. Y en el caso que un país, territorio, sea totalmente inferior a otro, estos deberían optar por aquello que tenga mejor relación producción-precio. Esto es llamada la teoría de la especialización de Ricardo. Sin embargo, las ideas de este liberal serían utilizadas por terratenientes en América Latina para proteger en eso que son productivos. Las diferentes teorías de Ricardo son teorías que aún siguen muy vivas. Economistas, 200 años después, siguen recurriendo a sus escritos para darse nuevas opciones, criticar o defender su postura, como nosotros, que seguimos aquí leyendo y estudiando autores de más de 200 años. Es increíble cómo las grandes mentes perduran en el tiempo. Quizá investigarlos más sea una magnífica opción para poder seguir aplicándolas en nuestro nuevo contexto. Quizá también ser unos paranoicos ante el posible fin del mundo por gracias a la sobrepoblación. Quizá también refutar cuando alguien diga que todo se debe a la oferta y la demanda. O simplemente para echar pelea en Twitter.